Buenos días, botellines. Como todos los que me seguís por Instagram sabréis de qué voy a hablar. Y voy a hablar sobre mi viaje a Sudáfrica. Creo que es un viaje que todo el mundo debería hacer para despertarse, la verdad, para ver la realidad y también para pasárselo bien y aprender nuevas formas de vivir. El vuelo era un viaje bien largo. Salimos de Bilbao para ir a Sudáfrica a las... ¿cómo era? 11... a las 11 de Bilbao. Y era de Bilbao hasta Frankfurt, y en Frankfurt tenemos que esperar como 8 horas o así. Y luego de Frankfurt a Sudáfrica, que son como 10 horas más o menos. Pero bueno, a mí me encanta viajar, así que el tiempo no era lo importante. Llegamos ahí y encontramos a todo el mundo, todos los amigos que teníamos de los que habían venido aquí, y algunos conocidos de que los seguíamos por Instagram o así, y pues la gente muy feliz, agradable. Y bueno, comimos comida muy rica, diferente pero rica, y hicieron como un show que iban a hacer porque al día siguiente había una competición de deporte. Y el colegio, sin palabras, o sea, enorme, o sea, no sé cómo hablar, enorme. Una amiga que acogía a otra amiga mía, o sea, una amiga de Sudáfrica que acogía a una amiga mía, había montado una fiestilla de bienvenida a nosotros, porque ya nos conocíamos así. Y fue muy bonito, hacía un calor, la temperatura era, por la noche hasta hacía calor. Al día siguiente fuimos a una competición de deportes que tenía el colegio Le Bon con otros dos colegios de Sudáfrica, no me acuerdo sus nombres. Fue muy espíritu tipo americano, o sea, una pasada, súper show y todo. Bueno, ahora un pequeño sol, por si no sabéis, esta camiseta, que no sé si se ve muy bien, es típica que llevan bueno, que es de Sudáfrica. Bueno, al día siguiente llegamos al cole, los que nos acogían se iban a clase, no sé qué, y nosotros nos llevaron a un orfanato. Y creo que fue uno de los sitios que cualquier persona que esté en Sudáfrica tiene que ir, porque parece darte cuenta de la realidad. Y bueno, pues fuimos ahí y había niños en plan así, enanitos, en plan comiendo y así, daba mucha pena. Y luego había una niña de nuestra edad, de 16 años, y nos empezaron a contar que le encantaba viajar más o menos, pero que no puede, y en plan, le estuvimos contando cosas de España porque parece que le gusta mucho. Y la cosa más bonita fue que le preguntamos de qué quería ser de mayor, y dijo que quería ser cualquier cosa que ayudara a la gente. Me pareció súper bonito. Y bueno, si queréis que os cuente más sobre esto, mandadme un mensaje por privado porque no creo que sepa contarlo por aquí porque... Pero bueno, me mandéis un mensaje por privado y os explico más sobre los orfanatos. Y ese día llegamos a casa y nos fuimos a cenar todos juntos, todos los que habíamos ido, que éramos 11 personas de España, a cenar con los que nos había cogido. Al cuarto día fuimos a Sun City, que es un resort enorme, que creo que no os lo podéis esperar, tenéis que ir, que es una pasada. Luego al día siguiente fuimos a un safari. Si no sé lo que es un safari, es como un campo abierto donde puedes encontrar elefantes, jirafas, leones, rinocerontes, tigres, hipopótamos, bueno, todos los animales míticos de África. Al sexto día fuimos a Soweto, que es la ciudad donde vivió Nelson Mandela. Fuimos a un orfanato, pero otro, que era un colegio. El colegio era enano, o sea, enano era como, no sé cómo explicarlo, como un piso, una casa normal, pequeña, no sé, era enano. Y había 2 clases para, no sé cuántos cursos eran muchos, pero por clase había 2 cursos, por ejemplo, yo que sé, primero de primaria y segundo de primaria en una clase, son 40 niños en una clase, y es horrible, pero nuestro colegio donó el año pasado 4.000 euros para que crearon y con esos 4.000 euros crearon 2 clases, y es lo que estamos intentando hacer para este año, así que si queréis apuntaros para donar algo, pues me contactáis y os facilito cómo ayudar. El octavo día fuimos a unas cuevas. La verdad es que no me impactaron mucho porque ya he ido a muchas cuevas aquí en España y sinceramente creo que son más bonitas de España, pero bueno, ahí es donde empezó, digamos, nosotros, los Homo sapiens y todo eso, el homínido, es donde empezó, así que es como más importante. El último día nos despedimos de ellos y fuimos a tocar unas marimbas y la guitarra y esas cosas, bueno, instrumentos.
Y los profesores nos prepararon una sorpresa que era ir a visitar un zoo, más o menos una reserva natural, no sé cómo explicarlo, era muy bonito, había tigres de todo, o sea, os dejo en las imágenes. Y aquí es donde acabó nuestro viaje. Pero bueno, en resumen, es una experiencia que siempre se va a quedar conmigo y me parece que todo el mundo debería ir a Sudáfrica para despertarse. O sea, es precioso y ves la realidad aquí, o sea, ves la realidad, es muy bonito. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Single mom, how you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She Stay out tells there. me your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eyes. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Bang, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eyes. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eyes.
You got have a life. Qué monos. Bye bye.